tipo de alteración en las escrituras nos inhabilitan por determinado tiempo. Entonces, si hay disposiciones de la ley que limitan el ejercicio de nuestro trabajo, o sea, a pesar de que hay libertad de que hagamos cualquier trabajo, siempre hay limitación, siempre hay limitación. Solo vamos a tratar medio, ¿no? Dejamos unos minutos siempre para que puedan ingresar hoy. Bueno, en el 101 lo que me interesa, en 101, párrafo primero del Código de Trabajo, lo que me interesa es que ahí se define que los alimentos tienen carácter alimenticio. Eso es lo que señala el artículo 101. El 103, todo trabajador tiene derecho a ganar un salario mínimo que cubra las necesidades normales de orden material, moral, cultural y que permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. Vamos al inciso B de la Constitución. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo que al respecto lo determine la ley. El más clásico que nosotros tenemos, el artículo 88. Fíjense que este artículo lo que señala es de que si una mujer y un hombre están realizando el mismo trabajo, deben de tener el mismo salario. Pero si un patrón no quiere discriminar a la mujer por ser mujer, entonces dice que ella puede acudir a través de un juicio ordinario a reclamar el ajuste de su explotación porque ejecuta el mismo trabajo que hace un hombre. Y el único derecho de defensa que tiene el patrono es demostrar que el trabajo que ejecuta la mujer es de menor calidad e inferior, de menor calidad. Ya con eso es un único medio de defensa. No existe otro. Aquí le puse las excepciones. Bueno, hay momentos en que nosotros como trabajadores vamos a laborar y no nos van a pagar. Entonces deben decirle, ¿y en qué caso se debe? Vean los que es. El artículo 121 dice que toda jornada extraordinaria debe ser pagada y ahí está el porcentaje. Pero mire, no se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables solo a él, cometidos durante la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante tal jornada, siempre que esto les sea imputado. Bueno, jóvenes, si nosotros, imaginemos, trabajamos en una maquila, hicimos mal nuestro trabajo, nos debemos de quedar para corregirlo, sin derecho a exigir tiempo extraordinario. ¿Sí? Fue negligencia nuestra. Y en el artículo 63, que es el inciso E, que es el otro caso donde nos vamos a quedar trabajando más allá de nuestra jornada de trabajo, sin derecho a una remuneración. ¿En qué casos? Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrón de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. Imagínense en un caso de un siniestro, de un riesgo inminente, ya sea la empresa, los bienes de la empresa, un compañero trabajador. Escuchen, nos vamos a quedar trabajando, nos vamos a quedar ayudando para salvaguardar nosotros los intereses de nuestros compañeros, de los patronos o de sus bienes, sin derecho a una remuneración adicional en caso de siniestro o riesgo inminente. ¿Sí? Y los aprendices, que se convierten a trabajo de patrón a cambio de que este les enseñe, y es el único caso donde dice que se puede pagar menos del salario mínimo. ¿Por qué lo dejo ahí, Lee? Porque estamos hablando de que todo trabajo debe ser remunerado, sin excepción. Bueno, aquí estamos las excepciones, y aquí está en el caso de los aprendices que la ley permite pagar menos del salario mínimo. Vamos con el inciso C. ¿Quién me apoya con lo que está en pantalla de amarillo? Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. C. Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. ¿Lo leo todo? Hasta ahí está bien. Es que estamos hablando nuevamente de lo de las mujeres, la discriminación que se puede hacer por razón de sexo, que no se puede pagar menos a la mujer por ser mujer. Y también, por ejemplo, dejamos aquí, como estamos hablando nosotros de igual salario, igual prestado, pero en condiciones de eficiencia, agregamos de una vez un expediente que tiene la Corte de Constitucionalidad en el sentido del derecho a igualdad entre mujer y trabajador en el caso del salario. Vamos con el D. Por favor, ¿quién me ayuda? ¿Lo leo, licenciado?
Por favor. D. Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal, salvo el trabajador del campo que pueda recibir a su voluntad productos, alimentos hasta en un 30% de su salario. Bueno, y el artículo 90 del Código de Trabajo también establece que debe ser en moneda de curso legal. Se prohíbe pagar el salario en mercadería, en vales, en fichas, en cupones. No podemos pagarle a nosotros una parte del salario y otra manera te lo pagan en mercadería, en vales, en fichas. No se puede, la ley no lo permite hoy. Y en caso de los campesinos, que siempre el artículo 90 permite que se pague hasta un 30% del total, dice el 30% en especie, ¿sí? Hay un requisito, que todo lo que el patrono nos venda a nosotros dice que debe tener menos del costo real del mercado. Ese es un requisito, que señala nuestra legislación laboral guatemalteca. Y aquí también está, me va a quedar con este convenio. Bueno, pregunta de examen. Hoy sí lo voy a preguntar yo. Vamos a ver. Vamos a tomar, solo permítanme aquí. Que creo que alguien quiere entrar. Bueno, vamos a ir aquí. ¿Estás por ahí, Byron Aquino? Sí, licenciado. No tienes por qué saberlo, pero platiquemos este tema. Claro. No sé cuál es. Bueno, empecemos en Japón. Alguien que me busque cuál es la moneda en Japón, en Rusia. Yo, hasta donde recuerdo, en Japón era el yen. ¿Sí? Es el yen. Va. Mi pregunta: ¿pueden pagarnos nuestros salarios en yen? ¿Qué dicen ¿En Rusia? No, yo creo que en Rusia es el rublo. No sé. ¿El cómo? Rublo. Bueno, imaginémonos en eso, muchachos. Imaginemos la moneda de Japón y la de Rusia. ¿Nos pueden pagar nuestro salario con esa moneda? No, no se podría. Bueno, otra pregunta. ¿Pueden pagarnos en dólares? La ley dice moneda de curso legal. ¿Pueden pagarnos en dólares? Pero entiendo también, licenciado, que la moneda en curso legal, imagino que se debería hacer la que se utiliza en Guatemala. Sí, vean pues. Sí se puede pagar. Lo que pasa es que cuando hablamos de moneda de curso legal, no estamos hablando de quetzales. Si nos vamos a unas leyes específicas que son las monetarias, ustedes van a encontrar ahí que moneda de curso legal es moneda que se puede utilizar, que tenga cambio en el país. Claro, yo le estoy hablando de que usted va a cambiar yen japoneses. ¿En qué momento se los van a cambiar? Pero si usted lleva dólares, sí se lo cambian. Por eso ustedes se dan cuenta que muchas empresas en Guatemala acá pagan en dólares. Entonces, por favor, si es permitido pagar en dólares, si es permitido. Si Licenciado, dime. Solo una consulta, pero aquí usted como trabajador tendría que llegar a un acuerdo con el que lo está contratando, porque la moneda que prevalece en nuestro país siempre es la moneda nacional, ¿verdad? Claro. Pero en este caso, no importa en qué moneda nos paguen, se puede cambiar, ¿verdad? En el Banco de Guatemala, por darle un ejemplo, hay una unidad que se llama Operex. Ahí se podría cambiar esta moneda, pero depende del acuerdo que usted haga con el patrono. De lo contrario, tiene que pagar con moneda nacional. Sí, y no te olvides de que también por la misma ley de lavado de dinero, nosotros podemos depositar, por ejemplo, una determinada cantidad de dinero. Tenemos que probarle en un sistema bancario donde viene esa plata. Pero es correcto. Lo interesante que yo quiero que sepamos es que sí nos pueden pagar. O sea, el dólar sí es moneda de curso legal porque es una moneda de cambio en Guatemala, ¿sí? Vamos a quedarnos ahí, que hay otras monedas que nos podríamos a discutir, pero no vamos a terminar el tema. Entonces, por favor, este artículo número 3 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo es importantísimo, importantísimo. Se lo voy a leer yo porque vean, lo vamos a analizar cuando veamos el salario, pero quiero anticiparme en esto, ¿sí? Los salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en moneda de curso legal y deberá prohibirse el pago con pagarés, vales, cupones o cualquier otra forma que se considere representativo de moneda legal. Bueno, no se puede permitir tampoco este convenio internacional que está ratificado por Guatemala, no permite ningún patrono que nos paguen en otro tipo de moneda más que la de curso legal.
La autoridad competente podrá permitir o prescribir el pago del salario por cheque contra un banco. ¿Por qué le dejé esto subrayado? Yo le voy a preguntar, escúcheme, vamos a quedar de una vez en la clase de hoy, ¿sí? Sin discusión alguna. Si yo le preguntara en el examen, base legal para pagar en cheque, vamos a quedar que es el convenio 195 de la Organización Internacional del Trabajo. Artículo 3 es el convenio 95. Sí, por favor, para efectos de examen, si yo le preguntara fundamento legal para pagar en cheque, es precisamente el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Y vean, este convenio es importantísimo, ¿eh? Cuando veamos el salario, lo vamos a ver hoy. Aquí dice que toda remuneración, todo sistema de pago que tenemos nosotros que hacer, se considera salario. Acá es donde yo les decía de que, pues, qué importantes son conocer todas las partes de la interpretación de una norma y para llegar al indubio pro operario. Eso es importantísimo, ¿eh? Pero aquí es donde nosotros, pues, con lo que dijo la Corte de Constitucionalidad, pues, ahí terminó. Que, por cierto, creo que el Consejo Superior Universitario acaba de elegir a sus representantes. Pero nosotros estamos ahorita dando clases, ¿eh? Lo vamos a dar en su oportunidad. La inembargabilidad del salario en los casos que determine la ley. Los implementos personales de trabajo no pueden ser embargados por ningún motivo. No obstante, para la protección de la familia del trabajador y por orden judicial, sí podrá retenerse y entregarse parte del salario a quien le corresponde, solo en alimentos. Pero ya quedamos de acuerdo al 96 que el salario mínimo es inembargable, que las jubilaciones o las pensiones que otorga Servicio Civil o bien el Instituto Guatemalteco de Seguridad son inembargables, ¿eh? Esa es una regla general en materia laboral. Ahí le dejo los artículos, como les indicaba, el artículo 96. Dime. Disculpe, con esto de moneda en curso legal, ¿podría entrar ahí también el Bitcoin? Fíjate que precisamente por eso no quise continuar y no quise mencionar, porque Guatemala todavía no tenemos legislado nada. O no sé, Claudia, ¿tenemos legislado en Banco Guatemala alguna disposición con esta moneda? Claudia López. Bueno, es todavía discutible. Yo creo que todavía no. Por lo menos yo no he visto ninguna disposición legal que te lo permita. Ahora el pago en dólares es lo que hablaba Claudia. Desde el momento que vos firmas tu contrato de trabajo, ahí va a estar establecido que te va a pagar en dólar estadounidense. O sea, ahí está en el contrato. Normalmente ese tipo de contrato lo dice claramente. Y no te olvides, Byron, que todos estos contratos tenemos 15 días, el patrón tiene 15 días para trasladarlos a la Dirección General de Trabajo para que los apruebe. ¿Sí? Y si yo creo que hablan de este tipo de moneda, todavía no está regulada en Guatemala. Aquí sabes que hay muchos negocios ahorita en Guatemala, hay muchos colocando precisamente este tipo de moneda, pero sigue siendo todavía un problema serio, ¿eh? No como El Salvador, que lo tiene ya legislado como moneda de curso legal. Sabes que en El Salvador vas a comprar y puedes pagar con este tipo de moneda. ¿Sí? Estamos ahí. Entonces vamos a dejarles aquí el 98, el 97 y el 98, que hablamos de que en caso de estemos demandados por alimentos, nos pueden demandar hasta un 50%, nos pueden descontar, y que si ya tenemos algo de alimentos, únicamente por eso un embargo del 10%. Luego tenemos la fijación periódica del salario mínimo en conformidad con la ley. En el artículo 103 está establecido las formas, como esto lo vamos a analizar cuando veamos el salario, únicamente lo vamos a hacer referencia al 106, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo. Eso lo dice muy claro la ley. Aquí dice que puede hacerse por circunscripción económica. Y por supuesto, aquí va a haber la participación de la Comisión Paritaria de Salarios Mínimos, que está integrada por un patrón y un trabajador, solo que los trabajadores son aquellos que estén debidamente sindicalizados. Y en Guatemala actualmente tenemos 2 salarios mínimos. Bueno, tenemos varios. Aquí viene pregunta de examen segurísimo, ¿eh? Primero, el Acuerdo Gubernativo 256-2025, que contiene salarios mínimos, establece un salario mínimo para la
para el departamento de Guatemala y un salario mínimo diferente para los otros departamentos de la República, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos el salario mínimo para actividades agrícolas, tenemos el salario mínimo para actividades no agrícolas y tenemos salario mínimo para actividades de exportación y maquila. Fíjense que aparte que tenemos por el departamento de Guatemala y los otros departamentos, aparte de eso tenemos por actividades que sea agrícola, no agrícola o de exportación o maquila. Son diferentes los salarios mínimos. Pero vean lo que me interesaba a mí que tuviéramos bien claro y se los voy a anotar acá. Dice, por ejemplo, hablemos de las actividades no agrícolas, que es la del trabajador, la del obrero. Dice que de 131 quetzales con 58 centavos diarios, ¿sí? Equivalente a 4.002.28 quetzales. Ese es el salario mínimo actual. Pero lo interesante de esto es que, si se dan cuenta, se fija diariamente. Inclusive para efectos de pago se hace por hora, no por mes, no por mes. Ahí está claro, mire, de 131 quetzales con 58 centavos diarios. O sea, equivalente el equivalente es ya otro proceso. Bueno, estamos ahí. Entonces tenemos lo del salario mínimo. Yo aquí le dejé la tabla para que usted la lea tranquilamente. Vamos hoy con las jornadas de trabajo, ¿sí? Las jornadas de trabajo, de conformidad con el artículo 5. Vamos. ¿Quién me lee esa, por favor? Esta parte. Lo que está en amarillo, por favor. ¿Puedo leerlo, licenciado? Por favor. Bueno, la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias, ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias, ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. ¿Continúo? Sí. Quienes por disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores, laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en jornada nocturna o 42 en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador. Fíjense que nosotros tenemos que interpretar las normas, por eso les dije que importante cuando hablamos todos aquellos sistemas de interpretación. Bueno, tenemos las jornadas, son dos, ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se divide en diurna, nocturna y mixta. Las diurnas son 8 horas diarias, ¿sí? Y para efectos de pago, aquí habla de 44, ¿sí? Y vamos a ver que el código nos va a dar otro dato, El código nos habla de 45. Entonces, la norma que vamos a aplicar acá es precisamente la de la Constitución, que habla de 44. Claro, para efectos de pago nos van a pagar 48. Ojo, se lo puedo preguntar en el examen. ¿Cuántas horas debe considerar el patrono para pagarnos a nosotros una jornada ordinaria diurna de 8 horas? Estamos que para efectos de pago el base del cálculo sobre 48 horas. Pero Oscar Hernández, trabajador, ¿cuántas debe trabajar? A la semana únicamente debe trabajar 44. Luego está la jornada mixta, que es de 7 horas, ¿sí? Y luego tenemos la jornada la nocturna, que es de 6 horas, ¿sí? La nocturna de 6 y la mixta de 7. Estamos bien claritos con eso. Lo vamos a dar en su oportunidad, pero como ya tenemos cerca un examen, posiblemente lo preguntemos, Lo preguntemos. Yo le voy a anotar
que el Código de Trabajo tiene 45 horas que debemos de trabajar y la Constitución tiene 44. ¿Cuál aplicamos? Indubio pro operario. Favorece en este caso la Constitución coincidentemente. Y el último párrafo. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador. Fíjense que hace muchos años yo vi un caso donde efectivamente era una asistente de gerencia. Querían que almorzara en su escritorio por si había alguna eventualidad. Entonces quiere decir que todo ese tiempo permanecía a disposición del patrono. Aunque estuviera comiendo, aunque no la requirieran, realmente estaba a disposición del patrono. ¿Sí? Ahorita, Estefan, eso lo vamos a tener. Entonces, el 116 es importantísimo, ese lo dejé subrayado. Ahí está cuántos, de qué hora a qué hora es. Por ejemplo, la jornada diurna es de 6 a 18 horas. O sea, dentro de ese periodo comprendido debe trabajar usted las 8 horas. No es que tenga que trabajar a las 6 y salir a las 6, no. En ese periodo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, si usted tiene 8 horas en ese periodo, va a tener una jornada diurna. Si usted tiene de las 18 horas, o sea, de las 6 de la tarde de un día a las 6 de la mañana del siguiente día, usted tiene una jornada nocturna, ¿sí? Pero si usted tiene parte de la jornada diurna y parte de la jornada nocturna, es una jornada mixta. Pero aquí la ley hace una observación, ¿eh? Usted lo va a leer ahí. Todo esto que le estoy diciendo está precisamente en esto que está subrayado. Dice que si Byron Aquino trabaja 4 horas diurnas y 3 nocturnas, aparentemente serían 7 y serían nocturnas. Pero la ley dice, pero es al revés. Trabaja 3 diurnas y 4 nocturnas. Si nos vamos a la regla general, decimos es mixta porque trabaja 7 horas. No. La ley dice que si las horas que va a trabajar son 4 nocturnas, se convierte en una jornada nocturna. ¿Sí? Eso es importante cuando usted sea asesor y elabore contratos de trabajo. Tiene que tener cuidado. Debe trabajar 4 diurnas y 3 nocturnas para que sea mixta. Pero si es a la inversa, 3 diurnas y 4 nocturnas, se convierte en nocturno. Lo dice clarito la ley, ¿eh? Usted va a tener ahí para que usted lo lea despacio, ¿sí? Bueno, también miren esta parte del 119. Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo efectivo de trabajo. Fíjense que esta es una gran discusión. Ustedes saben que la mayoría de trabajos únicamente en media hora y el patrón no lo quiere descontar. No, señor. El artículo 119 es claro que está dentro de la jornada de trabajo esa media hora. No tienen por qué descontarla, ¿sí? Y bueno, hablamos también de limitaciones, ya hablamos de los menores de edad, ¿sí? De 15 años. Si tiene exactamente, bueno, dice que se debe de tener una disminución en la jornada de trabajo en 1 hora diaria y 6 horas a la semana para los mayores de 15 años, mayores de 15 años. Byron con 16 años, 17 años, exactamente le está aplicando el inciso A. Pero en 2 horas diarias y 12 a la semana para jóvenes que tengan 15 años. Eso significa que si Darling tiene 15 años, a ella le tenemos que hacer una disminución de 2 horas diarias y 12 a la semana. ¿Estamos con eso? Solo déjenme terminar acá. El 126, lo que hemos hablado, que usted tiene derecho a trabajar a descansar un día a la semana, no es obligado el domingo, ¿eh? Puede ser cualquier día de la semana. Luego está el día de asueto que tenemos derecho. Tenemos derecho a días de asueto. Estamos. Y ahí está el decreto que promueve el turismo nacional. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Stephanie, ¿querías decirme algo? Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una pregunta. Fíjese, las personas que trabajan 24 por 48 de descanso, ¿cuál sería el mínimo para ellos? ¿Y me estás hablando de salario? Ajá, sí, de salario. Bueno, mira, pues primero partamos que el mínimo
ahí te dejé ver la tabla, pues este material yo te lo voy a enviar y vas a ver la tabla. Yo, primero, antes de contestarte la respuesta, tenés que ver algo como abogada, como estudiante, como asesora o como trabajadora. Tienes que leer tu contrato de trabajo. ¿Sí? Ah, ya. ¿Por qué, Stephanie? Porque todas las empresas de seguridad deben tener un reglamento de personal. Oíme, la mayoría ni siquiera en su contrato te ponen lo que realmente pasa. Si lees los contratos de trabajo de los agentes de seguridad, mira qué tarea te estoy poniendo, un bonito punto para tesis. La mayoría hablan de 8 horas, porque ellos tienen un régimen especial, pero te recordás que ya leímos en otra clase el 124. Sí. Sea cualquier clase de trabajo, no deberíamos de trabajar más de 12 horas. Porque lo que me estás diciendo, 24 horas, pero Stephanie, te estás poniendo en un plano normal, pero muchas veces no van a cubrir el turno. Me tengo que quedar 48 horas. Oíme, no hay cuerpo que resista. No hay cuerpo que resista. Entonces, Stephanie, yo lo que sugiero cuando nos toque asesorar, cuando nos toque un caso de un agente de seguridad, pidamos copia del contrato. Y no lo tienen. Bueno, denunciemos a la Inspección General de Trabajo. Porque ahora si tú te vas al artículo 272 por no elaborar el contrato de trabajo del patrono, le van a imponer una multa. Y es de cualquier cantidad de salarios mínimos. No le va a bajar de 20,000 quetzales por no elaborar el contrato de trabajo. Y hablamos que se permite la denuncia anónima. Esto es muy bonito, ¿eh? Derecho laboral es hermoso. Vamos con Eli. ¿Quién es Eli? ¿Y quién lo lee, por favor? Después de tiempo, vaya. Y, inciso ¿Lo puedo leer, licenciado? Por favor. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicio continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando va adquiriendo cesare la relación de trabajo. Vean, pues. Ya en el artículo 130 dice, todo trabajador sin excepción tiene derecho a 15 días. Llámese trabajador agrícola o agropecuario, como señala la Constitución. Ahí dice que ellos solo tienen derecho a 10 días. No, eso ya fue superado con el artículo 130 del Código de Trabajo. Ya hablamos del trabajo de casa particular o trabajo doméstico, tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones. ¿Oye? El artículo 131 lo que nos habla es de que para tener derecho a un periodo de vacaciones debemos de haber laborado como mínimo 150 días. ¿Sí? Y otros ustedes, las vacaciones son ininterrumpidas. ¿Sí? Tenemos derecho a los 15 días. Y en casos muy excepcionales, aquellos casos muy especiales, se pueden fraccionar en 2. Pero eso que usted ve que nos dan un día cuenta de vacaciones, eso es ilegal. Eso es ilegal, no está en ninguna norma. No está en ninguna norma. ¿Eh? Bueno, salvo que habría que realizar pactos colectivos de condiciones de trabajo, pero no se permite porque las vacaciones son ininterrumpidas. Imagínate, uno sabe que uno como trabajador a veces necesita un par de días, un día, tantas cosas que uno necesita, y a veces el patrón es condescendiente. No, pero la regla general es que son ininterrumpidas. ¿Sí? Nos debe dar de una vez el total de nuestras vacaciones. Nos quedamos hoy entonces con, veamos esta, el siguiente inciso, lo que está amarillo. ¿Quién no lo lee? La J. Sí, la obligación. La obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual o el que ya estuviese establecido, si fuere mayor, a los trabajadores que hubieran laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que tuvieran menos del año de servicio, tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado. Bueno, para esto está el decreto 76-78 del Congreso de la República, que es la ley reguladora de la prestación del aguinaldo, que es una, ustedes saben que es irrenunciable, ¿sí?
bueno, es el 100%, ahora, pues, por año continuo. Yo aquí siempre hice una pregunta, y en un manual muy antiguo quedó establecido por qué nos pagan una parte en diciembre y otra parte en enero, ¿eh? Pero sí hay disposición legal que regula esta parte. Lo vamos a ver en su oportunidad, que lo vamos a ver el aguinaldo como tal solo. Protección de la mujer trabajadora y regulación de las condiciones que debe prestar sus servicios. Bueno, ninguna mujer embarazada puede ser despedida, salvo que cometa una falta grave en el trabajo, y para poderla despedir, el patrono necesita autorización judicial, iniciar un incidente de despido, y hasta que el juez lo pruebe la puede despedir. Pero la regla general es que la mujer en estado de embarazo o en el tiempo del periodo de lactancia no puede ser despedida. Y si es despedida no le corresponden prestaciones, sino la reinstalación, ¿eh? El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones, estado físico y desarrollo intelectual. Se prohíbe a las mujeres trabajar en lugares insalubres y peligrosos. Luego, se prohíbe a los patronos anunciar, bueno, este sí quiero que le quede así como regla, pero me lo escucha que se lo voy a preguntar. Vean pues, lo voy a leer para que nos quede bien clarito. Este es uno de mis favoritos hoy. Artículo 151, inciso A, del Código de Trabajo. Anunciar, fíjese, se prohíbe a los patronos anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas sexo. Aquellos anuncios usted ven, necesito señorita, necesito joven, necesito una persona mujer, necesito una, está prohibido por la ley. Raza, no podemos nosotros discriminar. Etnia, tampoco. Tampoco puedo presentar un anuncio de hoy indicando necesito recepcionista para mi bufete soltera. Es prohibido por la ley, ¿eh? Prohibido por la ley. Ah, bueno, Ricky, entonces, ¿qué hacemos cuando somos asesores de empresa? Hasta la excepción. Si usted necesita, por la naturaleza del trabajo, contratar a una mujer, un hombre, o bien una soltera, una casada, para eso debe de acudir a la Inspección General de Trabajo y a la Oficina Nacional de la Mujer para que autoricen ese anuncio de esa plaza. Escuche bien. No puede usted ha visto que, pensemos en nuestros barrios, ¿va? Ustedes, necesito jovencita para atender mostrador. Eso es prohibido por la ley. Nos podemos ser acreedores a una sanción contenida en el artículo 272 del Código de Trabajo. No podemos ver nosotros ahora un anuncio, por ejemplo, en un centro comercial que dice se necesita señorita de 18 a 25 años. Necesitan autorización de la Inspección General de Trabajo y de la Oficina Nacional de la Mujer para poder hacer ese tipo de anuncios. No lo podemos hacer a nuestro antojo, ¿eh? Hay prohibición para hacerlo, ¿eh? Podemos ser sancionados nosotros, ¿sí? Vamos entonces. Hacer diferente entre solteras y casadas no se puede, esa es discriminación, ¿eh? Es lo que estamos hablando. Gozan de inamovilidad, salvo aquí hay un error en la mayoría de artículos que mencionan el artículo 177, pero solo es artículo 77, ¿eh? Hace esa corrección el inciso C. La última parte donde dice artículo 177 de este código, no, es solo 77, ¿eh? Es un error que tienen todos los códigos. No puede ser despedida en el embarazo ni en el periodo de lactancia. Luego la mujer trabajadora gozará de un descanso, pues, el pre y el post que ustedes le llaman, el 100% de su salario, y tiene derecho a 30 días pre y 54 post, los famosos 84 días que constituyen el pre y el post de una madre que dio a luz siendo trabajadora, y le debemos de pagar los patronos el 100% de su salario. Dice la mujer a quien haya sido concedido un descanso tiene derecho a que el patrono en su salario, bueno, le vamos a pagar todo el salario, independientemente que goce de los beneficios del Seguro Social. Lo de amarillo, por favor, ¿quién no lo lee? Quien lo lee nos apoya. Los menores de 14 años, actualmente 15 años,
no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de trato adecuado a su edad. Bueno, ahí estamos bien claros. Ya hemos hablado nosotros de los 15 años. Yo le dejé ahí precisamente que yo le digo que no se necesita autorización de la Inspección General de Trabajo, sino que usted cuando llegue a la inspección le van a dar esto, ¿sí? Precisamente este formato se lo van a dar, que dice nuestros derechos laborales adolescentes. Esto es lo que le va a servir al Ministerio de Trabajo. Va a haber un registro para efectos de supervisar al patrón, no de autorizarlo. Pero le va a dar esto para que usted vea que tiene derecho a todas sus prestaciones. Ya hemos hablado de ese tema, no lo vamos a repetir. El adulto mayor. Vean, pues el adulto mayor en el Código de Trabajo está, por ejemplo, el peso de los sacos. Aquellos que usan, que tienen que cargar sacos con producto. Está establecido en la ley, ¿eh? Y hay otras normas que hablan referente al peso. Es más, cuando leímos un poco los antecedentes de la historia de los derechos en las leyes de Indias, en esas ordenanzas, uno está precisamente que se reguló lo relativo al peso, ¿eh? Luego, la ley de protección de las personas de la tercera edad. Primero, yo les digo, no es discriminación de ser anciano, ¿eh? Mire lo que habla de la definición, artículo 3 de esta ley. Decreto 85/2005 del Congreso de la República, la Ley de Protección para Personas de la Tercera Edad. Para los efectos de la presente ley, se define como de la tercera edad o anciano a toda persona de cualquier sexo, religión, raza o color que tenga 60 años o más. De 60 años o más, somos de la tercera edad o ancianos, como lo establece la ley. No nos deberíamos estar que le nos diga ancianos, lo dice la ley. Para evitar eso, pues tendría el legislador que cambiar esta definición que está en el artículo 3 de esta disposición legal. Protección y fomento al trabajo de ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas. Claro, vean en el artículo 3 la definición que da esta ley, que es de personas con discapacidad. Alguien que me lea el artículo 3, por favor. Artículo 3. Definición. Se considera como discapacidad cualquier deficiencia física, mental o sensorial, congénita o adquirida, que limite sustancialmente una o más de las actividades consideradas normales para una persona. Imagínate, ahí está bien claro que es una definición de lo que entiende la ley por discapacidad. Oye, es un tema muy sensible, muy sensible. Ustedes saben que ahora no se puede decir sordomudo, únicamente sordo, ¿va? Ya hay un lenguaje ahorita que uno se complica. A veces uno dice, bueno, ¿qué digo? Con capacidades especiales, ¿qué le digo? Entonces, cada año va cambiando el término para no lastimar o no discriminar a las personas precisamente que tengan este tipo de dificultad. O sea, tenemos que ser bien prudentes. Entonces, si hay alguien que pudiera aquí decirnos cómo podríamos definir, cómo se trata ahora, porque hasta donde sé ya no se dice capacidades especiales, no se habla de discapacidad. Sin embargo, sí hay una ley que habla de discapacidad, ¿eh? Por eso era lo interesante que usted leyera el artículo. Pero si alguien sabe qué nombre para no equivocarnos, sería buenísimo, ¿eh? El siguiente inciso amarillo que está en la Constitución. Byron, Claudia, ¿quién nos ayuda? El N. Licenciado. El N, doctor. N, sí, por favor. Sí. Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero. Está sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones. Muy bien. Pero eso no se cumple, doctor. Eso, mira, Claudia, la mayoría del derecho laboral es un problema. Fíjate que yo tengo un eslogan que no sé si en la parte donde yo estoy hablando, que
Yo siempre he creído que mientras el Estado, los patronos y trabajadores respetemos la legislación laboral vigente en Guatemala, Guatemala sería otra. Guatemala sería otra. Pero ahí estamos nosotros metidos en problemas. Claro, la primera actitud que tú tomas con esto de preferencia a los trabajadores y todo, pero hay disposiciones legales. Vamos, artículo 7, 9, 8. Dale que me lo busque. Porque vean, pues, la ley habla de porcentajes. El día que usted tenga una empresa o sea asesor de una empresa, si necesita contratar extranjeros en Guatemala, primero necesitan permiso. 2, hay porcentajes. Hay porcentaje. Por ejemplo, una regla general es que si su empresa tiene 5 trabajadores, solo 1 puede ser extranjero. Si usted tiene trabajadores en una empresa del 100%, 90 tienen que ser guatemaltecos. Y dice que el presupuesto, o sea, los salarios, el 85% del total de salarios debe pagársele a los guatemaltecos, solo que un 15% para pagarle a extranjeros. Eso es interesante, pero usted lo va a leer despacio mejor para que usted vea. Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo, empleadores y los programas de desarrollo económico de las empresas en bien común. Ahí pues le dejé nada más yo el artículo 18, contrato individual de trabajo, o sea, cuál fue su denominación del vínculo económico, la definición. Vamos al siguiente inciso, el O. Por favor, ¿alguien que lo lea? ¿Lo leo, Lick? Por favor. Obligaciones del empleador de indemnizar por un mes de salario por cada año de servicio continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomarán en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. Vean, pues, este es bien importante, un mes de salario por cada año de servicio continuo, ¿sí? Cuando se despida injustificadamente o en forma indirecta al trabajador. Aquí los trabajadores han tenido que entrar, los del Estado, a negociación colectiva. ¿Por qué? Porque aquí dice que se puede indemnizar, usted ve la norma, por despido injustificado, pero nunca por renuncia, ¿sí? Entonces, por eso ustedes han visto que en los pactos colectivos de concesión del trabajo del Estado han tratado ya de modificar que por despido, por renuncia, por retiro voluntario, por lo que usted sea, y le tienen que pagar exactamente lo que le corresponde. 2, la discusión más grande que se tiene, que lo vamos a ver más adelante en otro artículo, que constitucionalmente hay una prohibición que únicamente se pueden pagar 10 años. Sin embargo, a través de pactos colectivos se ha ido mejorando esa circunstancia. Por ejemplo, hay unas entidades del Estado que se paga la totalidad. Las entidades que no manejan fondos del presupuesto nacional de la nación, permite la ley que paguen el 100% del tiempo laborado. Pero en la media empresa, la regla general son 10 años. Sus excepciones a través de pactos colectivos de condiciones de trabajo. En el sector privado, pues un año por el servicio. Hay una norma, ven, que la vamos a ver en su oportunidad, y se los vamos a mencionar. Hay una norma que favorece al patrono cuando nosotros retiramos por el seguro social, ¿ven? Por el seguro social. Lo vamos a ver en su oportunidad, ¿ven? No me quiero detener en esto. Es obligación del empleador otorgar a la esposa o a los hijos menores dados incapacitados cuando el trabajador llegare a fallecer las prestaciones equivalentes a un mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se va a con mensualidades vencidas, no será el último salario. La regla general en esto le voy a decir qué es, ¿sí? Primero, que tratan de no pagar el 100% de la indemnización. 2, fíjense ustedes que existe una ley específica, que se refiere precisamente a este tema, totalmente obsoleta, ¿eh? Totalmente obsoleta, no entiendo por qué. Bueno, en materia laboral, cada reforma que se hace es un problema serio, ¿eh? Entonces aquí también son causas que terminan los contratos de trabajo de cualquier clase que sean, sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan sus derechos de o derechos de los herederos o concubina para reclamar y obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones.
que puedan corresponderle en virtud de lo ordenado por el presente código o por disposiciones especiales, como las que contengan reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A. Muerte del trabajador en cuyo caso, si está en el momento de su deceso, no goza de protección de dicho instituto, o si sus dependientes económicos no tienen derecho a beneficios correlativos por algún motivo, la obligación del patrono es de cubrir a dichos dependientes un importe menor de salario por cada año de servicios prestados. Yo desarrollé la general en la que me voy a tomar en cuenta. Después habla de que, por ejemplo, en casos muy especiales en el artículo 197, dice que ni siquiera hay necesidad, cuando por negligencia del patrón, en un accidente de trabajo nosotros llegamos a perder la vida, dice que no hay necesidad ni se crea declarar la mortual ni erradicar el intestado. Deben de pagarnos únicamente probando nosotros en su orden. La esposa que sobrevive, sus hijos menores representados como corresponde, sus hijos mayores o sus padres. En ese caso, si se logra probar, no hay necesidad de iniciar el famoso proceso sucesorio intestado. Y el decreto 2679, en caso de accidente de trabajo al servicio, es lo que yo les indicaba. Esta es una norma muy específica, que también nos va a hablar de cómo la forma de los beneficios que tiene nuestra familia en el momento de nosotros llegar a fallecer. Veamos el siguiente, por favor. ¿Quién lee el siguiente? Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratados internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Bueno, ¿a quién le corresponde fijar la política de sindicalización? Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Nosotros los trabajadores, ¿qué derecho tenemos? Lo que le dio lectura a la compañera. Cuando nosotros estemos formando un sindicato, no nos pueden despedir. Nosotros tenemos que dar un aviso y a partir de ahí usamos del derecho de inamovilidad por los derechos que otorga la legislación laboral en cuanto a la libre sindicalización. Luego nos vamos a la siguiente, el inciso R. El establecimiento de instituciones económicas y de prevención social que en beneficio de los trabajadores otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia. Bueno, en trabajadores del Estado pues tenemos el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en el sector privado tenemos precisamente la famosa ley, nosotros aún la ley le llama Montepío, pero son dos instituciones totalmente. Nosotros en el Seguro Social tenemos el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en el sector público tenemos la famosa ley de clases pasivas del Estado. Ahí precisamente es donde se ve este tipo de beneficio económico como previsión social cuando nosotros nos retiramos. Siguiente inciso. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios 1 mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia, y si el proceso durare en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediera el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. Bueno, el artículo 78 del Código de Trabajo, en su inciso B, ya lo incrementó. Actualmente son 12 meses de salario y aparte son las costas judiciales. En palabras sencillas, Darling no le pagué sus prestaciones y va a la inspección, pero en el momento que me demanda Darling en tribunales, en un juzgado de trabajo y previsión social, escúchenme, por todo el tiempo que dura el proceso, yo tengo la obligación de pagarle adicionalmente el derecho a sus prestaciones de indemnización
yo tengo que pagarle 12 meses adicionales por daños y perjuicios. Y también le debo pagar las costas judiciales. Ese es algo nuevo, ¿eh? La última parte de las costas son lo más reciente. Pero 12 meses de salario, por eso ustedes ven de que hay patronos que los demandan y al final dicen, bueno, pero si solo trabajó conmigo, ¿y por qué tanto dinero? Porque son 12 meses adicionales a lo que son las prestaciones e indemnización. Y aparte de esos 12 meses, tienen que pagar las costas judiciales, o sea, los gastos de abogado. Es lo delicado cuando ellos van a terminar ahí a tribunales. Ahí les dejo una definición de lo que son daños y perjuicios de conformidad con el Código Civil en su artículo 1434. Siguiente, por favor. Inciso T. El Estado participará. Adelante, compañero. Bueno, gracias. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considera como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Bueno, aquí pues yo diría, volvemos a ver todos los derechos mínimos y hay tratados y convenios internacionales que nos garantizan, ¿eh? Ustedes han visto de que hay muchas conferencias sobre la convencionalidad de la ley. Está hablando de la aplicación de los convenios, que son leyes en materia laboral. Todos los convenios ratificados por Guatemala es parte de la legislación laboral guatemalteca y es aplicable en cada caso concreto, sí, por supuesto, si el caso lo amerita, ¿sí? Entonces ahí tengo más o menos el procedimiento de cómo se integra. Dice, cuando vamos a ratificar un convenio, ¿en qué funciones tiene el presidente de la República? ¿Qué dice el Código de Trabajo? Que desde que lo firmamos, un contrato de trabajo individual de trabajo, también estamos firmando todos los derechos que nos otorgan los convenios y tratados internacionales. Bueno, vamos a ver, ahí terminaremos el 102, que es uno de los más extensos, porque prácticamente nos desarrolla todo el programa. Muchas de las cosas que vimos las vamos a volver a ver nosotros. Hoy estamos, no corriendo, pero tratando de hacer una generalidad. Ahora la parte tutelar del derecho del trabajo. Ya vimos el artículo 102, ahora vamos a ver el 103. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes para el trabajo agrícola. La ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Luego, el Código de Trabajo, en su cuarto considerando literal A, habla del derecho al trabajo, un derecho tutelar de los trabajadores. La irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Pues ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero hoy, como ya es un tema concreto que vamos a leer, quisiera que alguien le dé lectura a todo el artículo 106 de la Constitución, por favor. ¿Quién nos apoya? Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Son nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo.
En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Vean, pues la palabra es en el sentido más favorable, ¿sí? Por eso cuando hablamos del principio de primacía de la realidad, cuando hablamos del artículo 16, creo que es, cuando hablamos que si hay una discrepancia entre dos normas, se va a aplicar la materia laboral. O sea, siempre en sentido más favorable para el trabajador, ya sea una norma en condiciones, ¿sí? Esto pues ya lo va a leer usted despacio. Y este tema, que es un tema muy extenso, bueno, vamos a comenzar, si quieren, hablar un poco de los trabajadores del Estado. La Constitución está muy escaso y aquí tenemos que ir obligadamente a la Ley del Servicio Civil. Primero, cuando usted, primeramente Dios, cuando sea abogado, le van a requerir sus servicios para asesoría, para dirección, para procuración, para lo que sea. Por favor, no se le olvide que la Ley del Servicio Civil aplica en términos generales, pero, por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene su propia legislación laboral. Por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad también la tiene. Bueno, muchas instituciones de carácter autónomo tienen su propia normativa, ¿oye? Entonces, no a todo el Estado le aplica la Ley de Servicio Civil. Claro, cuando ya existe una laguna, podemos nosotros aplicar la Ley del Servicio Civil. 2, si yo sé, por ejemplo, fuera un trabajador de la municipalidad, está la Ley del Servicio del Empleado Municipal. Entonces vamos a comenzar a ver de que no es general la Ley del Servicio Civil. Vamos a ver entonces. El artículo 107 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece: los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Ustedes ven que todos los que han ganado las elecciones en Guatemala, el primer acto aparentemente democrático que ellos hacen es renunciar a ser secretario general de su partido. Señores, lo dice la Constitución, tienen que renunciar, porque el artículo 107 dice: y nunca a partido político. No pueden estar al servicio del partido político, tienen que renunciar. Esto no es un acto que hay que aplaudirles, no. La Constitución del 107 los obliga a renunciar al partido político que pertenece, porque no le van a servir al partido sino a Guatemala. Todavía tenemos en el artículo, en el decreto 1748, que es la Ley de Servicio Civil General para el Estado, está en su artículo número 4, ¿qué es servidor público? Para los efectos de esta ley, se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de un nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continua y dirección inmediata de la propia administración pública. Pero también tenemos en el artículo número 1, no de la ley, esta es otra norma, es el reglamento de la Ley del Servicio Civil, que es el Acuerdo Gubernativo 18-98. Esa es otra disposición legal, ¿eh? ¿Qué es funcionario público? Y qué es precisamente empleado público. Veamos entonces, por favor. Pongamos atención a estas preguntas de examen segurísimo, ¿eh? Servidores públicos. Para efecto de la Ley de Servicio Civil y el presente reglamento se consideran servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. Ya vimos la definición que es un servidor público, pero ¿cómo se dividen los servidores públicos? En funcionario público y en empleado público. ¿Quién es el funcionario público? Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de una elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, para el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente y se le remunera con un salario. ¿Qué es empleo público entonces? Esto es funcionario. Es la persona individual que ocupa un puesto
al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio Civil, en virtud de un nombramiento o contrato expedido de conformidad con las disposiciones legales, para lo cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la coordinación inmediata del funcionario o representante. Entonces tenemos en la Ley del Servicio Civil una definición de lo que es un servidor público. En el reglamento de la Ley del Servicio Civil tenemos una definición de lo que es un funcionario público, un empleado público. Pero este párrafo, miren que yo quiero que uno de ustedes lo lea, aquí viene otra pregunta de examen. Lo que está como en negrilla, por favor, ¿quién me hace el favor? No se considerarán funcionarios o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado. Es que miren qué importante, la regla general es que es un 029 del Estado, no es un servidor público, o sea, ni es funcionario ni es empleado público, de conformidad con este último párrafo. Pero acuérdense que el sistema de dietas se utiliza en las corporaciones municipales. Increíble, no sé si ustedes, no sé si tienen por acceso a alguna página, es exorbitante lo que ganan los concejales de las municipalidades, a pesar que le pagan con dietas, salarios de más de 60,000 quetzales al mes. También les paga por cada sesión, pero es increíble la cantidad de dinero que ganan ahora los concejales. No digamos al señor alcalde, ¿va? Pero la verdad pero los concejales que reciben solo dietas, salvo que les hayan dado trabajo adicional, que no es lo correcto, pero bueno, que reciben únicamente dietas, no se consideran servidores públicos. La clasificación, según la Ley de Servicio Civil, o sea, el Estado en general, hay servicio exento, sin oposición y por oposición. Y luego lo que les decía, si es un trabajador del Congreso, por favor, aplique la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo Decreto 36-2016. Entonces ahí van a encontrar casi lo mismo que estamos hablando. Pero también si es un trabajador de la municipalidad, si es del organismo judicial, también está el decreto 48-99 del Congreso de la República, que es la Ley de Servicio Civil del organismo judicial. Se dieron cuenta que los tres poderes del Estado tienen su propia Ley de Servicio Civil. Y también lo tiene la municipalidad, a través del decreto 1-87 del Congreso de la República. Hasta definiciones tienen ahí. 108. Por efectos de tiempo, me recuerdan que nos toca la página 20. Nos toca el 108. El 108, porque aquí ya vamos a ver algunos derechos que se tienen. Lo vamos a dejar para la clase del día viernes. Y vamos a planificar que si el viernes el lunes es el examen, hasta la clase del día viernes, que quiero que no se la pierdan, vamos a evaluar, ¿no? Vamos a hablar, porque yo tengo que elaborar el examen el día de mañana. Solo estoy pendiente que me confirmen, y si no, pues ya el día lunes estamos en examen. Pero el día viernes no me puede faltar la clase porque es el último punto que va a ingresar al examen. Así es que lo vamos a dejar hasta ahí el día